El príncipe fiera. Hubo una vez un pago alejado de todo, del que muy pocos habían oído hablar. Se llamaba Lugar Seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. Y su nombre apenas se alcanzaba a dar cuenta de lo árido y desolado del paisaje. Todo allí era seco, como si la lluvia le temiera al suelo y los ríos inventaran excusas caprichosas para no pasar por ahí. En ese país vivía un hombre con sus 3 hijas. Las 3 muchachas eran hermosas, pero entre ellas sobresalía siempre la menor. Un verdadero encanto, tan llena de gracia y belleza, que quien la veía no podía evitar preguntarse cómo había hecho una flor tan extraña para crecer en aquel lugar tan seco. El padre de las chicas era comerciante y, por vivir en aquel sitio tan desolado, debía hacer grandes esfuerzos para conseguir mercadería. Era habitual que hiciera largos viajes en busca de productos y clientes, e incluso que se alejara más allá de los confines del país. En cada uno de estos viajes dejaba a sus hijas a cargo de la mayor, con la promesa de volver con regalos para las 3. «Yo quiero un poncho negro», dijo una vez la hermana mayor en la víspera de un viaje. «Yo quiero una tela que tenga más de 7 colores», pidió la del medio. «A mí, papi, tráigame una rosa fresca y perfumada», dijo la menor. Este último pedido causó mucha sorpresa en el comerciante. Encontrar una flor fresca en aquel lugar tan seco era algo imposible. Sin embargo, por no querer contradecir el deseo de su hija, respondió: «Ya veremos, mija, ya veremos». El hombre finalmente partió e hizo sus negocios. Consiguió el poncho y la tela de colores, pero se olvidó por completo del encargo de la hija menor. Cuando estaba regresando a su casa, lo sorprendió una tormenta de viento y polvo que lo dejó, en apenas unos instantes, envuelto en una nube de tierra oscura como la noche. Con una mano se tapaba la cara, mientras que con la otra sujetaba bien fuerte las riendas del caballo. Hizo grandes esfuerzos por no perder la traza que estaba siguiendo, pero cuando la tormenta amainó, el hombre se encontró cabalgando en un campo seco, tan pelado que parecía el fondo de una laguna, sin caminos, huellas ni señas con las que orientarse. Estaba perdido. Anduvo un rato al tranco hasta que distinguió a lo lejos un pequeño rancho levantado allí, misterioso y solitario, en la mitad de la nada. Cuando llegó al rancho, un perfume muy intenso lo recibió. Era un rosal enorme, desbordado de rosas de pétalos tan gruesos que, según como se miraran, podían confundirse con la oreja de un demonio o con la lengua de un ángel. El hombre enseguida recordó el deseo de su hija menor y sin pensarlo demasiado bajó del caballo y cortó una rosa del arbusto. Apenas se la acercó a la nariz para disfrutar del perfume, sintió un pinchazo muy fuerte en la espalda. Volvió su cabeza y, por encima del hombro, alcanzó a ver una uña larga y retorcida unida a un dedo grueso y peludo que salía del brazo largo y escamoso de una fiera espantosa, una criatura contrahecha, ridícula y de aspecto feroz que, como salida de abajo de la tierra, amenazaba con violencia al hombre por haber cortado una rosa de su rosal. «La flor que me robaste, con sangre la vas a pagar», dijo la fiera con ojos furiosos. El comerciante, dando un salto, había podido zafarse de la uña y ahora miraba con pánico a la criatura. «Mi vida no vale mucho más que las mercancías que tengo para vender», dijo al fin el hombre. «pero le suplico, por mis hijas, que me dé una oportunidad para enmendar mi error». «Una flor cortada no se enmienda ni se emparcha», respondió la fiera. «Si querés vivir, mostrame a tus hijas». El comerciante, aterrado, buscó entre sus cosas unas fotos que siempre llevaba con él. La fiera, que era muy ladina, no lo dudó. Con su uña puntiaguda, señaló el retrato de la menor y dijo: «Cambiaremos una flor de mi jardín por una flor del tuyo. Si en 3 días no me traes a la chica, voy a ir hasta el pueblo y me voy a comer a las 3. Y no te olvides de llevarle la flor que cortaste. Decile que es una prenda que le manda el novio». La fiera alzó al hombre, lo subió al caballo y dijo unas palabras al oído del animal, que pegó 3 relinchos y partió el galope rumbo al lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. Cuando el comerciante llegó a la casa, sus 3 hijas salieron a recibirlo, llenándolo de besos y saludos. Pero el hombre, triste y contrariado, apenas respondía inclinando la cabeza. «Aquí está el poncho negro
y en las alforjas del caballo van a encontrar la tela de 7 colores, dijo al fin, sin siquiera levantar la mirada. ¿Se olvidó de mi regalo, papá?, preguntó la menor. No, Respondió el padre, sacando de entre sus ropas la rosa, que increíblemente se encontraba más fresca y perfumada que en el momento de ser cortada. El hombre le contó todo: la tormenta, el encuentro, el trato y la palabra que había usado la fiera, novio. Yo preferiría que me metan un tiro, dijo una de las hermanas. Yo sería capaz de comerme el desierto a cucharadas. Cualquier cosa antes que andar noviando con un bicho así, agregó la otra, pero la menor tomó la flor y dijo: yo voy a ir. Al fin y al cabo, fue por darme el gusto que usted cortó la rosa. Al día siguiente salieron padre e hija rumbo al rancho de la fiera. Un tiempo después, alcanzaron a ver el rosal. A su lado estaba la fiera escribiendo algo en la tierra con su uña larga. Cuando la jovencita vio el monstruo, enseguida supo que no habría ni noviazgo ni nada, y que esa misma noche sería la cena de la criatura. Para colmo, al llegar a la entrada, la fiera se rascó la cabeza y pudieron ver cómo salían de entre sus pelos sabandijas y piojos del tamaño de ratones. Lindo gaucho, dijo la jovencita por lo bajo, lanzándole al padre una mirada suspicaz y entrecerrada. hay peores, Susurró el hombre, procurando no hacer enojar a la fiera que se había acercado a recibirlos. La despedida fue triste y amarga. La fiera señaló con la uña la entrada del rancho y la joven, que no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza, entró. Pero apenas puso un pie adentro de la casa, quedó deslumbrada por la belleza y la opulencia del lugar. De afuera parecía un rancho pequeño de tierra y paja, pero por dentro tenía paredes revestidas, habitaciones incontables, escaleras y muebles finísimamente decorados. La fiera la llevó hasta un comedor y le pidió que se sentara junto a una mesa grande cubierta por un mantel blanco. La joven se quedó un rato sola, admirando los techos altos y las paredes decoradas con cuadros y grandes bibliotecas. Al rato volvió la fiera, con una enorme cesta de mimbre llena de comida. Había frutas, bizcochos y mucho pan caliente. Todo lucía delicioso, pero la muchacha apenas sí pudo probar bocado. La fiera, en cambio, sentada en la otra punta de la mesa, comía con tanta voracidad que bien podría haberse tragado un caballo entero si alguien lo hubiera atado a la cesta. Y fue allí, luego de esa merienda bestial, que la fiera empezó a hablar. No dijo demasiado aquella primera vez, solo se inclinó un poco en la silla y, a media voz, recitó: Me enamoré del aire de una mujer. Como la mujer era el aire, con el aire me quedé. Pero esto alcanzó para que la joven, de a poco, fuera perdiendo el temor con el que había entrado a la casa. Es que la fiera tenía un gran arte para la charla. A veces, hablaba de cosas que había visto. Otras, contaba historias que había leído o inventado. Pero dijera lo que dijera, las palabras siempre salían de su boca con dulzura y música, ocupando alegremente su lugar dentro de la conversación. Aquel primer día, la criatura no dijo nada más. Simplemente se paró y le indicó a la muchacha cuál sería su habitación. En los días siguientes, las charlas de las meriendas se hicieron cada vez más largas. Ella escuchaba con interés, preguntaba y se maravillaba de todos los conocimientos que tenía la fiera. Así fueron pasando los días, siempre con la misma rutina. Por la mañana, ella estaba sola en la casa y pasaba el tiempo leyendo los libros de la biblioteca y descubriendo los tesoros guardados en baúles y armarios. Por las tardes, la fiera aparecía desde una puerta pequeña que daba al comedor y servía la merienda. Luego de comer, siempre se ponía a contar algún cuento. Cuando los sapos tenían pelos y dientes las gallinas, decía antes de empezar una historia antigua. A las orillas de un hombre había un río parado que me contó este cuento, estando callado. Repetía con seriedad antes de comenzar los relatos más extraños. Pero si contaba una historia de amor, siempre empezaba cantando. Antes de conocerte, yo ya te amaba. Estrella que fue mía, ya te anunciaba. Cuando terminaba el cuento y la charla se apagaba, la fiera daba las buenas noches y se retiraba a su habitación cruzando la puerta pequeña del comedor. Así pasaron días y meses, en los que llegaron a compartir una felicidad pequeña y misteriosa, como aquel rancho en el que vivían, hasta que una tarde,
Un viento muy cálido que venía de lejos envolvió la casa y llenó de tristeza a la joven. La fiera notó el cambio enseguida y preguntó: ¿Qué ocurre? ¿Mis historias ya no son de su gusto? No es eso. dijo la muchacha. Lo que pasa es que extraño mucho a mi padre y quisiera saber algo de él. Eso se puede remediar, dijo la fiera e hizo aparecer un gran espejo en el que se reflejaba la imagen del padre de la muchacha. Allí, en el espejo, se podía ver al comerciante acostado en la cama. Parecía un anciano débil y enfermo. Apenas su padre se fue de aquí, comenzó a explicar la fiera. Su corazón se apretó por el remordimiento. Desde aquel día, ha intentado volver al rancho a buscarla. Gastó todo su dinero contratando a rastreadores y vaqueanos. Pero todo ha sido en vano, porque a este lugar lo oculta un hechizo antiguo. Hoy está enfermo por la falta de fuerzas y esperanza. Tiene que darme permiso para ir a verlo, suplicó la joven. Mija, usted aquí no es prisionera y es libre de irse cuando quiera. Lo que ocurre es que si usted se va y no vuelve, así como me ve, yo me voy a morir de amor, respondió la criatura. La joven miró los pequeños ojos de la fiera y prometió volver a los 3 días. Enseguida se hicieron los preparativos para el viaje. La fiera le regaló un vestido hermoso y se encargó de llenar las alforjas del caballo con oro y joyas, regalos para las hermanas y el padre de la chica. A la mañana siguiente, cuando la muchacha se despidió, notó que algunos de los pelos de la frente de la fiera se habían puesto blancos y muy delgados. Partió al galope rumbo a lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. Apenas llegó a la casa, las hermanas la recibieron con abrazos y gritos de alegría. Todos en el pueblo la habían dado por muerta y aseguraban que había sido devorada por una fiera cruel y desalmada. Apenas entró a la habitación del padre, el hombre recuperó el color y, a pesar de estar todavía muy débil, se puso de pie para abrazarla. Esa noche todo fue alegría en la casa del comerciante. Al día siguiente, llegaron personas del pueblo para contarle a la joven todo lo que había ocurrido durante su ausencia. Un día vino un hombre que vendía medias y algunas le compramos, dijo una señora mayor. Otro día pasó volando un pájaro bastante cerca de acá, dijo un hombre, todavía sobresaltado por la novedad. Ricardo y yo estornudamos al mismo tiempo, 2 veces en el mismo mes, dijo una mujer joven que le hizo jurar a una vecina que lo que contaba era verdad. Lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás. No era un lugar en el que ocurrieran muchas cosas. Sin embargo, lograron tenerla todo el día escuchando sus historias. Al día siguiente, el padre ya se había recuperado notablemente y pudieron pasarlo en familia junto con las hermanas. Hablaron sobre el futuro, sobre el trabajo, sobre el polvo, el viento y la sequía, pero sobre la fiera nadie dijo ni una palabra. Esa noche, la menor de las hijas del comerciante durmió profundamente y soñó con un jardín lleno de plantas secas y marchitas. La muchacha se despertó de un sobresalto. Ojalá no sea demasiado tarde, pensó. Faltaban todavía unas horas para el amanecer y, sin decirle nada a nadie, abandonó su casa y partió a toda velocidad rumbo al rancho de la fiera. El caballo galopó con furia y logró llegar con los primeros rayos del sol. La joven entró y buscó a la fiera en todas las habitaciones, pero no la encontró. Finalmente, fue hasta el comedor y abrió la puerta pequeña, la que daba a la habitación de la bestia, pero del otro lado no encontró ningún cuarto, sino un jardín. En otro tiempo, habría sido un lugar maravilloso y verde, pero ahora se encontraba muerto y reseco. Con mucha dificultad, se abrió paso entre las zarzas y llegó al centro del jardín. Allí estaba la fiera, sin vida y cubierta por ramas secas. La muchacha se inclinó sobre el cuerpo de la bestia y comenzó a llorar. ¡Viví!, le dijo. ¡Viví! Y comenzó a cantar. Antes de conocerte, yo ya te amaba. Estrella que fue mía, ya te anunciaba. Una lágrima resbaló por una de las mejillas de la joven y fue a caer sobre el pecho enmarañado de la fiera. El jardín entero comenzó a temblar. Las ramas se agitaron y un aire húmedo lo envolvió todo. Ella se paró asustada y giró sobre sí misma para observar el prodigio. Las ramas secas empezaron a verdear.
Las espinas se convirtieron en brotes. De los nudos secos salieron pimpollos y flores. Pronto llegaron cientos de pájaros e insectos y por las fuentes secas empezó a correr el agua. En el centro del jardín ya no estaba la fiera, sino un príncipe más hermoso que el amor. Tu canción y tu promesa rompieron el hechizo. Volviste sin que nadie te obligara, dijo el príncipe. Alrededor de los dos jóvenes, todo se transformó. De la tierra seca del desierto florecieron árboles y casas, personas y animales, arroyos y lagunas. Era el reino del príncipe, condenado hasta ese momento por la magia de una hechicera y salvado ahora por el corazón de una muchacha. Cuando todo recuperó su esplendor, cuando de la tierra florecieron una iglesia, un sacerdote y algunos parientes para invitar, la muchacha y el príncipe se casaron. El comerciante y las hermanas fueron invitados a la boda y se quedaron a vivir en la capital del reino. Cuentan que algún tiempo después, el príncipe y la princesa fueron a visitar lugar seco donde no crece nada y nada crecerá jamás, para contar a todo el mundo su increíble historia. Aseguran los que conocen bien el pago que nunca nadie les creyó.